que iba a ser todóloga, que un poco, pero que iba a ser todóloga y que pues iba a cambiar el mundo. Es una realidad. Así porque, pues sí, la todología. Para poder comprar vestuario, para poder comprar escenografía, para cualquier cosa, pero todo iba a ser como muy maravilloso. Y voy a ir a las comunidades y todo, y las comunidades no van a tener que pagar absolutamente nada porque yo lo voy a dar todo. Que ya fue como la especialidad, digamos. No, o sea, siento que se me cayeron todas las esperanzas. O sea, y Diana así como que entre shock. Más especializada estaba, más desesperanzada. Pero tampoco es así como que haya sido así súper mágico y súper romántico, ¿no? O sea, me refiero a que nos ha costado un montón y hemos sufrido incluso en ese tránsito, pues de malbaratar nuestro trabajo. Que también tuvimos mucha suerte, ahora que lo pienso, la vida nos presionó, pero las dos estábamos en una onda de actuación, las dos. Y luego pasó lo de mi gran accidente de salud que me hizo transformarme. Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. ¡Mierda, mierda, mierda! Hola, bienvenidas una vez más a un capítulo de Felpudas, el podcast. El día de hoy estamos aquí, mi compañera Vianey y yo, Diana Pimentel. Y juntas somos Felpudas 4. Pues el día de hoy queremos saludarlas. Gracias por estar aquí, por compartir siempre, por comentar, por suscribirse y también por recomendarnos a todas sus amigas y amigos. Muy agradecidas, muy agradecidas. Ahora, ¿tú quieres contarnos qué veremos el día de hoy? Pues sí, quiero contarles algo a toda la audiencia, algo muy importante. Algo muy relevante. Pues hoy venimos con un tema, pues, interesante. Sí. Interesante. Bueno, para nosotras todos los temas son interesantes, ¿verdad? Porque de pronto como que todos los días estamos, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablaremos? ¿De qué hablamos hoy? Es decir, no, de esto no. Pero creo que esto puede ser... Puede tener un poquito más de carnita. Ajá, porque primero sería que ustedes pensaran, ¿cuáles son sus expectativas? Ya sea en el teatro, si es que a eso se dedican, o a lo que se dediquen. De pronto una, como que cuando se sumerge en cualquier disciplina, tiene cierta expectativa de lo que va a hacer o va a lograr. Ay. Y después la vida te dice... No, lo que viene siendo la esperanza. Pues mira, resulta que así no va a ser. Y entonces justo venimos a hablar de esto, ¿no? De las expectativas que una tiene alrededor, en este caso del teatro, contra la realidad. Uh-huh. Expectativa contra realidad, ya se la saben. Entonces, ahí viene lo bueno de Ajá. Dime. Cuéntame, ¿cuál ha sido o tú tenías expectativas cuando estabas estudiando, cuando empezaste a estudiar teatro? O sea, ¿tenías sueños, ilusiones, guajiros de niña, de joven, mujer, teatrista? Ay, sí, pero yo creo que se dividirían, vamos a dividirlas, porque es muy amplio todo este mundo de la expectativa, o sea, como que hay muchas etapas, sí. Entonces yo creo que podemos poner como una expectativa esperanzadora, o sea, cuando no sabías nada o estabas como apenas adentrándote, emergiendo del huevito. Ajá, y la otra que es cuando ya le sabes un poquito más, a lo mejor ya como que te enfrentas, si no a una situación así de vivir de ello, pero ¿cuál es la expectativa, no? Como cuando ya conoces un poco más. Ajá. Porque yo cuando entré, yo ya les había contado que mi familia sí hacíamos teatro y todo, pero como que al menos en mi cabeza no estaba claro que se podía vivir de eso. Entonces yo solo decía, qué cosa tan maravillosa es hacer teatro. Bonito. Ajá. Como, además de que estaba como esta idea de que, pues, bueno, al menos yo la tenía así, esa idea de que el teatro era para aprender de todo, ¿no? Entonces mi expectativa era esa, como que yo iba a entrar como en tabla en blanco y que iba a poder aprender así como que, no, es que ves en las películas, ¿no? Como que,
Sherlock Holmes, y ya que le sabe de todo, entonces el actor tiene que investigarse un montón de cosas, o sea, yo eso era lo que creía, ¿no? Entonces que yo iba como a tener que, pues sí, como adentrarme a muchos mundos para poder hacerlo, y entonces, pues que así iba a ser mi vida, como todo el tiempo yo, así, en intelectual, leyendo, estudiando, analizando, sabiendo todo, y que además iba a ser una persona así como que iba a cantar, bailar, súper, multifacética. Ajá, o sea, de todo, que iba a saberle a todo. Esa era como mi expectativa, y que obviamente ya cuando, o sea, un poquito, todavía estaba verdecita, o sea, cuando estaba yo en la UTP, esta idea de cambiar el mundo con el arte, ¿no? O sea, yo quería mejorar a México. Yo quería que fuera otro México. Sí. O sea, como que yo sí creía bueno, es que además veníamos con un maestro que era el llanero, que era, pues sí, de esas realidades de los 80s, donde una persona se paraba y juntaba 1000 personas, 8,000. ¿no? Y les daba una cátedra a través del teatro. Y yo tenía como esa idea que eso iba a ser posible. Entonces yo... Bueno, pero mira, ya te me recorriste de todas las etapas. No, así. pero nada más dijiste de la cuando empezaste como a estudiar, de que no tenías así como grandes... Pues es que en la UTP fue donde empecé a estudiar. No, pero es que yo recuerdo que nos habías contado la vez pasada como del taller de teatro y esas cosas. No, cuando estaba en la prepa, pero en la prepa no estudié teatro, o sea, hicimos obras de teatro, pero justo yo creía como que cuando empezara a adentrarme al mundo del teatro, pues iba a tener que aprender un chingo de cosas, así, a bailar, a cantar, a hablar idiomas. O sea, todo de sopetazo. Ajá, o sea, como que eso lo iba yo a empezar cuando me adentrara ya a estudiar. Por eso cuando empecé a estudiar, que fue en la UTP, pues yo creía que iba a cambiar al mundo. Esa era como tu expectativa. Mi inicio, tu primera expectativa de la vida. Ajá. O sea, que iba a ser todóloga, que un poco, pero que iba a ser todóloga y que pues iba a cambiar el mundo. Es una realidad. Así porque, pues sí, la todología. Ajá. Bueno, pero pensabas que iba a ser todóloga, pero no con la carencia. Pero, o sea, más bien como que en la parte bonita, así de que yo iba a ser... ¿Cómo se? De todo, como una erudita. Pero sin estrés, sin... Sí, yo sentada en mi mansión. Sí. Así, hoy se me antoja crear una obra. Ajá. Sí, me voy a sentar, tomar un cafecito y sin mayor preocupación voy a dedicarme todo el tiempo. O me voy a dedicar al cine, así yo voy a entrar a hacer películas, o sea, como en ese sentido de, yo lo voy a poder hacer todo mientras estudie todo. Ajá, claro, sí. ¿Tú cómo sentías? Pues es que, o sea, como que para mí mi expectativa de hacer teatro era poder, como una cuestión como más catártica, o sea, poder sanarme, sanar mi espíritu, mi alma, pero también como una idea de poder aportarle como un granito de arena a la sociedad a través de las obras de teatro. Pero, o sea, por ejemplo, como yo no lo empecé a estudiar de manera formal, o sea, mi estudio fue de manera primero como, si lo decimos así, como informal, pues más bien no me imaginaba vivir del teatro. Ajá. O sea, jamás imaginé, o sea, sí dedicarme al teatro, pero no me imaginaba como como algo que me diera dinero. O sea, porque desde que empecé a hacer teatro dije, yo quiero hacer teatro para siempre, porque esto me gusta y me sana y me hace sentir bien. Pero más bien, o sea, sentía como hacer teatro, poder ir a un montón de lugares, comunidades, mostrarle el teatro a las personas, pero sin cobrar absolutamente nada. O sea, como que para mí el teatro era así de hacer arte por amor al arte, como ya lo habíamos hablado en otro podcast. No tanto. O sea, como que mi expectativa era, quizás como estaba estudiando psicología, o sea, como que a lo mejor en mi inconsciente decía, pues puedo dedicarme a hacer psicología y eso me puede dar dinero, y a partir de ese dinero que tenga yo acá, pues puedo aportarlo en el teatro.
y me imaginaba como una idea justo de hacerlo sin ninguna complicación. Ajá. O sea, como que todo iba a ser muy color de rosa. Sí. O sea, como que yo iba a tener el recurso para hacer una obra, para poder comprar vestuario, para poder comprar escenografía, para cualquier cosa, pero todo iba a ser como muy maravilloso. Y voy a ir a las comunidades y todo, y las comunidades no van a tener que pagar absolutamente nada porque yo lo voy a dar todo. Yo voy a dar dinero, yo voy a dar mi esfuerzo, mi cuerpo, mi todo para que resulte el teatro. Entonces, esa fue como mi primera idea de hacer teatro. Uh-huh. Ese fue la primer semillita. Uh-huh, que fue del taller. Bueno, ajá, a partir del taller y después de estar en grupos de teatro independiente, uh-huh, y bla, bla. Okay. Esa fue. Y luego cuando ya entraste a la escuela, o sea que ya como que se escolarizó un poquito más. Ajá, cuando ya decidí hacerlo de manera profesional, como que hubo un momento en el que no sabía exactamente hacia dónde me iba a dedicar. O sea, sabía que quería, o sea, para mí mi idea era solo la actuación. Uh-huh. O sea, no pensaba en otra cosa que no fuera actuar. Ah, sí, bueno. Uh-huh. O sea, para mí no había otro camino. Era actuar o actuar. Sí, acaso la dramaturgia un poco, porque me gustaba pronto así escribir y todo, pero iba como más inclinada a ser una actriz. Pero justo como que en esa expectativa de ser actriz, como que yo sentía que tenía como lo demás resuelto. O sea, como que alguien más me iba, no sabía cómo exactamente, pero alguien me iba a resolver la vida y yo solamente me iba a dedicar a actuar. O sea, como poner mi cuerpo y decir, aquí me pongo, yo acá estudio, uh-huh, soy actriz y ya. O sea, como que esa era mi idea. O sea, ajá, mi expectativa de solo ser actriz. Pero hubo como un hueco. Ya después cuando justo inicié, o sea, como que yo sentía que algo faltaba, como que necesitaba un saborcito más allá de solo actuar. Y ya después descubrí justo que lo que necesitaba era como esta parte de, el compromiso social. Uh-huh. O sea, de esta parte de la UTP, ahí descubrí como el compromiso social. Pero pues ahí también me enfrenté como con esta idea que no sé si me lo enseñaron como tal o es algo que yo venía cargando de pensar que sí, que seguía siendo por amor al arte, o sea, de que yo no puedo cobrar. Sí. O sea, que había ya una retribución, pero seguía siendo como solidaria, ¿no? Ajá, solamente. Exacto, o sea, como que yo no podía imaginar mi vida quizás viviendo del teatro, o sea, viviendo económicamente del teatro, porque yo en mis adentros pensaba que sí, o sea, puede ser el teatro una herramienta de cambio, de acción social y demás, pero como era eso, tampoco yo podía pretender cobrar por eso. Uh-huh. O sea, como que a mí se me hacía algo muy malo el pensar en cobrar por llevar una obra de teatro. Y sobre todo porque justo, ya sabes, ¿no? En la UTP siempre era como de, vamos al plantón, vamos a la marcha. Y ahí pues es algo como raro que digas, pensar en lucrar en el teatro como, eso, ¿no? Como algo uh-huh, que se puede cobrar. Entonces mi expectativa era solo hacer teatros, pero sin ningún beneficio económico, que creo que esa fue como mi idea. Pero hasta ahí también, o sea, aunque ahí ya me adentraba como más al mundo, pues de que lo tienes que hacer tú todo, o sea, de producir, incluso de escribir, de crear, ahí, aún con eso, como que mi idea siempre fue ser solo actriz. Uh-huh. O sea, como que me gustaba eso, solo esa parte de la actuación. Uh-huh. Ok. Y tú, o sea, cuando pasas, o sea, porque estuviste un rato en la UTP y después ya te fuiste a esta escuela como más formal y más de otro tipo de enseñanza. O sea, como de entretenimiento, digamos. Ajá. Es que justo ahorita que estabas diciendo, siento que yo sané un poco esa parte de lo del dinero cuando entré en esa escuela. Porque, sí, seguramente. O sea, cuando... Es que esto que dices de lo de cobrar y que parecía como hasta malo. Ay, sí, siento es que se sentía así muy feo. Eso creo que era una sensación que reinaba en todos los alumnos de la UTP. Sí. Y en general tal vez hasta todos los actores de teatro popular. O sea, como que todo tiene que ser, pues sí, o sea, con esa conciencia de a dónde vas, por qué lo haces, ¿no? Y que sí. Como que solo es el compromiso por querer cambiar mentes o no incidir en un cambio, en una transformación. Y cuando yo llegué a la otra escuela, o sea, conocí por primera vez gente que sí estaba ahí viviendo por ganar dinero. O sea, del teatro. Sí, o sea, como que de pronto sí era como de, bueno, ¿cuál es tu motivación? Y sí había gente que genuinamente, o sea,
siento que si nosotros en la EUTP hubiéramos llegado a decir, no, pues es que yo quiero trabajar en OCESA y que me paguen por pues actuar, por actor, ajá. como que hasta te hubiera, o sea, nos Híjole, hubieran Monta, visto feo. no estás O nos hubieran así como súper criticado, tal vez. Hasta como que, pues sí, o sea, como que hubiéramos sido la burla, un poco, ¿no? Y entonces cuando llegué yo ahí, pues había un montón de gente que traía esta idea, ¿no? Como de, no, pues yo quiero hacer mis producciones, quiero hacer teatro musical, quiero que me paguen por eso, quiero ser actor, quiero ser productor, quiero ser director. O sea, como que traían estas ideas muy, muy, muy claras. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿se puede? O sea, como que me costó trabajo, la verdad. Sí, cuesta. Me costó Cuesta mucho un buen. trabajo. Y, o sea, tampoco es que, uy, la superada, ya estoy yo del otro lado. Pero sí sentí que fue diferente porque, o sea, ahí entendí como que podíamos hacer cosas. Ah, pero bueno, al menos aquí como que mi expectativa era como hacer teatro de sala que fuera con más conciencia y y sí, como llegar a también, todavía no soltaba mi idea de cambiar al mundo, creo que pero, o sea, pero sí estaba yo como diciendo, no, con esto vamos a hacer que cambien las cosas, pero ya con una visión así de que, bueno, también puede ser entretenimiento, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser el discurso de cambiar el mundo, puede ser más entretenido. Entonces, como que yo en esa expectativa era así como de, no, yo voy a llegar a los teatros a dar mi propuesta de cómo cambiar la escena mexicana y me van a recibir con los brazos abiertos. Oh, sí. Y la gente va a decir, wow, ¿cuál qué ingenio, qué ingenio, qué fabulosa propuesta. Y la gente va a salir así de, sí, vamos a cambiar el mundo. Va a salir ¿Del teatro? Del teatro, del Telmex. Y va a decir, sí, vamos a cambiar el mundo. O sea, lo mismo, solamente que antes estaba en la calle y ahora estaba yo en un teatro cerrado. En un gran teatro. Sí, como que... En el Metropolitan, en el Auditorio Nacional, moviendo conciencia. Exactamente. Y yo, wow, esto se va a lograr. No, vamos para arriba. Sí, o sea, y como que quería yo hacer así, como, ay, ¿cómo se diría? Como el sincretismo. Como la balanza. Así, ajá, entre el entretenimiento y sí, la sí, conciencia social, ¿no? Y que, o sea, la verdad es que yo siento que sí lo logré en mis propuestas escolares, al menos. Claro, ajá. Pero de ahí a que fuera un éxito de taquilla, pues no. O sea, la verdad es que pésimo. ¿Y tú cómo? Estamos a tiempo de lo... ¿Tú cómo sentiste así la siguiente etapa o cuál? Pues es que después de que yo dejé de estudiar en la EUTP, que... O sea, como que siento que fue una etapa... Es que es una muy buena pregunta porque ahorita lo estoy pensando y digo... ¿De la evolución? Ay, es que era tan joven. Es que era tan otra vez en mi trauma. Disculpen, es que yo estoy como en mi trauma existencial de que estoy estás en tu terminando los etapa 30. de cierre de los 30. Sí, sí. De No, pero crisis. es que justo, o sea, Ay. como que cuando empecé a hacer teatro era, o sea, aún muy joven y que estaba estudiando otra carrera y que yo pensaba que el teatro, pues no había una opción como de vivir de eso como tal. O sea, yo nunca me lo imaginé así de, sí, de aquí voy a tener dinero. Uh-huh. Y entonces cuando estuve en la EUTP, pues tampoco. Porque como que la educación no era tampoco para allá, era, ¿no? no era que te formaran para crear tus producciones y que eso te generara económicamente una estabilidad. Fue hasta que yo salí, o sea, mi pensamiento mágico era así de, voy a seguir haciendo teatro toda mi vida y no voy a pagando cobrar. con lo de psicología. Ajá, pero como que después se desvaneció eso, porque en realidad yo ya ni siquiera hacía ya no hacía psicología, ¿no? O sea, me empezaba a dedicar más al teatro y entonces como que ya no tenía 20 años, yo después tenía más y así, ¿no? Tengo más, pero no puedo decirle. Y ahora tengo que vivir de algo. O sea, fue como el golpe de realidad, porque si bien a lo mejor esta utopía de hacer teatro por amor al arte y que a lo mejor el boteo te va a ayudar solo para comer, pues era a veces como tan distante el saber que todo lo demás que tenías que pagar, pues no generaba para llegar a esos números. Y entonces como
conforme crecí y conforme me dedicaba más a hacer teatro y conforme había la idea en mi ser de ya dedicarme 100% al teatro, fue como de, ¿y cómo voy a dedicar a hacer teatro si no estoy ganando dinero? No, sí. Así como que, o sea, me gusta. ¿Cómo lo voy a cumplir, Ajá, no? lo hago, ensayos, funciones, un montón de proyectos, pero o sea, eran proyectos que no eran remunerados. Uh-huh. Entonces era, ¿cómo voy a vivir de esto? Y ya después empecé como a relacionarme con gente que no, o sea, te digo, mi sueño era solo ser actriz. Y era así como de, que todo el mundo vea mi gran actuación, mis actuaciones y todo. Pero después fui como topándome en el camino con gente que era productora, gestora, dramaturga, o sea, como con un buen de gente así que yo decía, ¿esto cómo se hace? O sea, yo en mi vida había como abierto otras posibilidades. Escuchado hablar de la producción, de la gestión cultural, o sea, jamás. Y entonces cuando me topo a estas personas, y entonces ahí es cuando mi vida como que dice, guay, necesitas vivir, o sea, yo me quiero dedicar al teatro 100%, pero si me quiero dedicar al teatro, sí necesito generar económicamente de esto. Y entonces ahí mi sueño, mi expectativa era, sí, si formo una compañía de teatro, ahí va a ser. Eso, ahí se va a solucionar. Sí, la voy a solucionar. Voy a solucionar mi vida económica porque pues ahí vamos a crear muchos montajes y los vamos a vender y los talleres y o sea, no, ahí. De ahí soy. Espérate, no te vayas tan lejos Perdón, todavía. pero es que esa era mi expectativa. O sea, todavía no era la idea de formar Felpudas Teatro, pero mi idea era como de, ok, entonces si yo quiero tener dinero, necesito formar una compañía. Uh-huh. Que tenga todas las partes, exacto, como que me dé solidez. Que me dé solidez para vivir de esto. Sí. Y yo decía, voy a vivir de una compañía. Es que, o sea, ahí yo, por ejemplo, toda la licenciatura como que todavía la sentía yo esperanzadora, ¿no? Cuando me fui a vivir a Jalapa, que ya fue como la especialidad, digamos, no, o sea, siento que se me cayeron todas las esperanzas. O sea, y Diana así como que entre más especializada estaba, más desesperanzada. O sea, porque ahí ya teníamos a Felpudas. Sí, ahí ya estabas. Y luego hablamos de la expectativa, sí, pero, sí. O sea, yo me fui y yo dije, bueno, pues esto nos va a ayudar, ¿no? Justo a eso, a mantener esas expectativas que creamos de la compañía. No, pues llegando era así como otra vez la crítica. O sea, más bien, cuando yo les dije como, esta compañía va a cambiar el mundo, es nuestra compañía para hablar de cosas de mujeres, para mujeres, desde el teatro popular, desde espacios alternativos, abiertos. Esto va a ser un hitazo. Fue como, no, chavas, ¿todo números. Bien en casa? ¿Todo bien en casa? Literal, toda la parte del, ¿cómo se llama? Bueno, cuando estaba yo en Jalapa, todo me la pasé haciendo números, así, todo era cuentas. Era como, quiero hacer un festival. Sí, a ver, ¿en cuánto te sale? ¿Cómo lo vas a lograr? Voy a hacer un montaje. ¿Y este montaje cuánto te salió? ¿Y cómo lo lograron? ¿Y cuánto te cuesta? Entonces me la pasé 2 años haciendo números. Y no salieron. Y no salían los números. O sea, más bien como que dije, ahí más bien entendí esta parte de que en el teatro popular justo el dinero como que pasa a segundo plano y entonces hay que suplir muchísimo con un montón de trabajo. O sea, mi sueño de estar en una mansión esperando a que me llamaran para mi producción. Y ya yo dedicándome solo a estudiar canto, baile, danza. No, circo. Sí, yo iba a estudiar un montón. O sea, como que dije, toda esa estructura se súper derrumbó porque justo para lograrlo desde el teatro popular era una chambotototota, o sea, todo lo que no iba a entrar de dinero se tenía que hacer en trabajo. De alguna forma habría que sacar. Y yo, ¡ayuda! Entonces, bueno, como que también dije, o sea, esa era otra expectativa, como con trabajo, con mucho trabajo se va a sostener esta compañía. Y eso también fue una cosa, pues, triste porque además pasó pandemia.
¿Y cuál? O sea, mucho trabajo, o sea, estaba todo Peor dispuesto, aún. o sea, Ajá. el cuerpo estaba dispuesto, la condición era la que para nada sostenía, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, como que se derrumbó totalmente, o sea, todo lo que aprendí en ese periodo como que se tuvo que transformar de una manera así súper radical, como que entró a suplir, pues sí, la conciencia social otra vez, Ujú. como el análisis contextual, ¿no? Y y pues fue decepcionante, o sea, otra vez, más bien como que fuimos así como de unas expectativas súper hermosas a como realidades muy Muy decepcionantes oscuras. y oscuras. Pero, pero, a ver, ya que estamos en eso, o sea, Ya que ya que estamos en teníamos ese nuestra, punto, o sea, ya estábamos en expectativa y sí logramos una realidad que fue formar Felpudas. Entonces, con y yo, esa realidad de Felpudas, pero, tú qué sentías? O sea, bueno, dices, ¿no? Como que querías que te diera, que te sostuviera, pero además de eso, ya que estaba formada, ¿tú qué querías que emergiera? amor, ternura Y compasión. y comprensión. Em, Ah, sí, y yo, comprensión. nam, nam, nam. Pues básicamente, o sea, creo que puede parecer muy utópico, pero sí quería, o sea, sí quería como, o sea, es que ya en ese proceso, pues mi mentalidad acerca de lo que quería hacer del teatro, pues, o sea, ya estaba como muy definida, ¿no? O sea, quiero seguir haciendo teatro, quiero no solo dedicarme a la actuación, así como que cambió, o sea, de sí, o sea, sí me gusta actuar, pero también me gustan otras cosas. Y sabía que sí o sí de todos modos lo tenía que hacer, porque no hay de otra. Pero también era como de, necesito que sea una compañía que realmente tenga como pues un trabajo a conciencia y que todos los temas que tengamos que hablar pues pues tengan un contenido social y que podamos como crear fronteras, Más bien derrumbar. traspasar fronteras, Ajá. crear lazos, crear colectividad, o sea, esa parte utópica, que creo que un poco no ha sido tan utópica, algunas cosas se han ido creando a lo largo de estos 10 años, pero creo que lo que ha costado, que era lo que yo quería en un inicio de cuando mi idea fue crear una compañía, pues era como vivir al 100% de una compañía. Uh-huh. Que eso, pues bueno, es muy complejo o no sé, bueno, no sé, es que Pues muchas aristas, ¿no? O más sea, hay bien muchas complejo en aristas. nuestra, a lo mejor en nuestra Ajá, en realidad, nuestra nuestra. realidad, exactamente, en nuestra realidad, porque seguramente hay quien sí vive de sus compañías, pero creo que a mí mi expectativa justo era como una compañía que sí sea reconocida, pero no solo reconocida por una cuestión de ego o así, sino pues porque se hable como del trabajo que estamos haciendo, del compromiso social que tenemos como Uh-huh. Felpudas y sobre todo pues eso, ¿no? Que sí económicamente podamos tener esa estabilidad y que también pudiera haber esta hermandad las personas que trabajamos Que con Felpudas. O sea, colaboramos, ¿no? Uh-huh. quizás son expectativas, te digo, algunas como muy utópicas, soñadoras, y otras que creo que sí se pueden ir dando, pero nuestros contextos pues han sido diversos. Diversos. No sé, es que yo también cuando empezamos, justo como estaba en la escuela, yo como que lo imaginaba muy desde lo económico también. Ujú. O sea, como que sí, para que nos diera dinero. Pero yo sí al inicio creí que íbamos a como a invertir mucho en ello. O sea, económicamente invertir, no solo en persona, ¿no? Cuando eso no se da, no porque no quisiéramos, ¿no? Sino porque no se puede. O sea, invertíamos obviamente, pero dentro de las posibilidades. Sí. Entonces, como que, bueno, en mi primera idea era como vamos a invertir, vamos a tener como un banquito ahí de ahorro o una Sí, cajita claro. y y vamos a hacer como otra vez lo de
la parte de el teatro de sala, o sea, Ajá. tal vez no me imaginaba Felpudas en sala, sino que toda esta cosa como de vamos a llevar utilería, vestuario, escenografía, como muy visual, todo muy en grande, pero obviamente para eso se necesitaba una inversión que no teníamos. Dinero. Aprende algo, Aprende dinero. algo, dinero. Ajá, o sea, como que yo creía que esa iba a ser nuestra propuesta hacia lo popular, como más y yo, aquí voy a hacer una mención de una compañía, ¿no? Pero, ay, ya se me olvidó la compañía. Pero bueno, la compañía donde está Caro, La Quinta la Teatro. Quinta Teatro, ¿no? Como en ese sentido, que traen como... Espectáculos de calle como más más vistosos, grandes, ¿no? más visuales. Ajá. Ajá, sí. Y como que yo me lo imaginaba hacia ese sentido. Sí, yo también. Ajá. O sea, como que sí, pero obviamente otra vez como que priorizamos el discurso antes que lo estético, al menos Ujú. porque también en ese momento pues nuestras posibilidades económicas no No iban nos para allá, ¿no? permitían esa otra parte. Ajá. Y entonces, en este afán como de, pues de seguirle hacia esa línea, pues ya nunca como que logramos solidificar esa parte hasta muchos años después, o sea, como muchos años después fue cuando logramos tener una cajita de ahorro, como para invertir en la producción y como toda esta parte, ¿no? Y que como que siento que apenas se está logrando como este sueño, pero que yo sentía en un momento Y que no. Ajá, porque creo que ese sueño también se ha ido transformando, porque ahorita que mencionaste esta situación, como que siento que también había un poco aún de restos soñadores en cada una de las Ajá, personas sí. que formábamos Felpudas Felpudas. Teatro. De alguna forma sí como que tratar como de llegar a espacios donde no se les cobrara a las personas, o sea, esa era como nuestra idea. Pero como que nosotras en un momento sí pensábamos, bueno, Hacerlo sí ir a eso, pero nosotros. o sea, nosotras, justo esto que decías de la inversión, o sea, de invertir mucho. Pero creo que también ya después, cuando todas las demás, por cuestiones económicas, se van saliendo de la compañía y ya solo quedamos tú y yo, creo que ahí un poco lo platicamos y creo que también un poco... Una sirvió que, o sea, que estuviéramos aterrizadas en otra realidad, que tú conocieras otras personas, que yo conociera otras personas, Ujú. porque como que ahí empezamos a diversificar como los saberes y los conocimientos que íbamos adquiriendo. Y creo que eso ayudó también a darnos cuenta que como compañía sí teníamos que empezar a cobrar. Ujú. O sea, como que darle el valor al trabajo que estábamos haciendo, porque eso lo mencionaste, creo que tú en la primera o segunda... En lo de profesionalización, ¿no? de que de pronto era así como de, ay, es que qué tal si los demás me critican, o a lo mejor van a decir, no, ¿por qué cobras por esto? ¿No? Ujú. Ajá, entonces creo que un poquito empezar a creer en nuestro trabajo y el empezar así como a darle el verdadero valor, porque nos daba miedo a veces de dar, Sí. o sea, hacer una cotización. O sea, recuerdo que cuando la empezábamos a hacer era así de, ay, es que vamos a cobrar 2,000 pesos, no es mucho. Y es que además como que yo sí, todavía sí, sí. no unía lo Sí, que sí, veíamos sí. en la escuela Más. de lo de espectáculo con lo de teatro popular, ¿no? Entonces, más difícil porque ustedes no querían cobrar y yo que tenía esta como un poquito más Ajá, ese esta línea, caminito de... Ajá. pero como que no lograba unirlo porque tampoco sabía si quería manchar Ajá. la ideología con el teatro con el popular. dinero. Ajá, sí. Era como complicado, ¿no? Como llegar a estos acuerdos que también tiene que ver con la madurez, o sea, como que al final, en ese momento, ninguna de nosotras sentíamos a lo mejor el trabajo como, o sea, sí como una necesidad, pero me refiero como que cuando eres más joven, como que aunque te paguen mal, si disfrutas tu trabajo, como que, ay, da igual, Ajá, sí. ¿no? Entonces nosotros era como, bueno, igual y ganamos 20 pesos, pero bueno, ya salió para el pasaje, o sea, está Exacto, bueno. ya salió para mi torta del chavo. Ajá, entonces como que decíamos, bueno, pues al menos estamos haciendo algo que nos gusta y así. Y ya fue después que empezamos como a madurar también esa relación con el dinero,
que ya como que lo permitimos, ¿no? Permitimos el diálogo y permitimos la la suma real de todo lo que implicaba. Sí, sobre todo también darle ese valor a la parte de lo que significa ser arte o cultura. O sea, como es un trabajo también, o sea, dignificar el trabajo artístico y cultural, sea del ámbito que sea. O sea, creo que eso era muy importante y que creo que lo aprendimos poco a poco. Que Poco todavía a poco. luego nos cuesta. Así Sí, como te digo, que todavía eso de superado los no está. números es así de, es que, maldita sea, ¿cuánto voy a cobrar por esto? Y lo van a pagar y no, pero después es como de, oye, sí, o sea, eso Sí. me recordó, así de, tienen que saber que Nota al nos pie. hicieron una invitación a una feria de no sé qué, no sé, algo de la menstruación, una onda así. Y entonces, como que muy amables las personas nos invitan y que no fueron ni una colectiva ni nada, o sea, es una institución pública. Nos invitan y nos dicen, ay, nosotras bien buena onda porque ustedes vengan a presentarse aquí con su función. Les damos un stand totalmente gratis para que se vayan a vender sus cosas. Y fue así como de... Ajá, es que también el primer ahí. contacto fue así como de, oigan, tenemos esto, tal. Yo le comenté, bueno, está bien, nada más, por favor, hazme un escrito para que la otra colaboradora se entere de qué estás proponiendo y ahí me desglosas, por favor, cuál va a ser el intercambio. O sea, ni siquiera le dije como una cotización porque ella no me pidió una cotización al inicio, ¿no? Le dije, me dices qué tipo de intercambio hay, si hay un presupuesto, cuánto es el presupuesto y ya, ¿no? Entonces manda el correo y pues está ahí como desdibujado, entonces le escribo como para decirle como, oye, pero entonces no hay presupuesto y me reitera que la invitación es a cambio de algo que casi me da un infarto porque me dijo, sí, pues lo que nosotros les podemos ofrecer a cambio es un camerino, tenemos micrófonos y tenemos el stand porque vimos que tienen stickers que pueden ir a vender. Playeritas y tazas y pues entonces pues de ahí le sacan algo, ¿no? Y yo, gracias. No, y lo platicamos, ¿no? Y le dije a Diana, no. Así sí. Como que creo que hace 10 años hubiéramos dicho sí, porque hubiéramos dicho, no manches, una institución pública nos está diciendo que nuestro trabajo es maravilloso y entonces hay que ir gratuitamente y aparte de que voy a presentar una obra, todavía voy a trabajar en el stand para que venda mis cosas y entonces voy a chambear el doble, ¿no? Entonces, no hubiera sido, o sea, hubiera sido diferente hace 10 años. Bueno, al inicio y también de Felpuda, si hubiera sido una agrupación diferente. Exacto. No, bueno, también, o sea, nosotras hemos colaborado con colectivas, con festivales de calle que sabemos que no tienen absolutamente nada de recursos y siempre estamos como abiertas a dialogar y ver cómo puede ser ese intercambio. Pero siendo una institución pública es así como de, no me ofreces en serio ni siquiera transporte, ni siquiera comida, ni siquiera 200 pesos para las actrices, o sea, para es trasladar como, la escenografía. De verdad es irreal y entonces justo lo platicábamos, lo platicamos y fue así de no, pues no, o sea, y justo el correo fue, o sea, la respuesta fue esa, o sea, de muchas gracias por contemplarnos, pero les recordamos que somos una compañía de teatro popular feminista totalmente independiente, no tenemos ningún recurso de ninguna institución y trabajamos para dignificar el trabajo de las mujeres y el trabajo pues del arte popular. Y nuestra obra cuesta tanto. Díganos si a lo mejor su presupuesto no es ese y podemos negociar, va. Y ya, no nos contestaron. Pues no. Ajá, pero justo justo esa parte, o sea, creo que, o sea, nuestra realidad ahora, o sea, sigue a lo mejor siendo un poco compleja, pero también creo que ya sabemos que también el valor de nuestro trabajo es alto. O sea, porque pues nos dedicamos dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo físico
y incluso emocional para poder lograr hacer un montaje. Y de pronto, o sea, como Sí. que Pues sí, no que ganara nada. que no se valore, sí. También sépase que esto de cobrar las funciones nos logró dar también o sea, nos ayudó a cumplir una de las expectativas que era ir a lugares donde no nos pudieran pagar y nosotros cubrir esos montos. Sí, claro. Porque obviamente, a lo mejor no lo decimos, ¿no? Pero, ok, la obra la pedimos en 5 pesos y de esos 5 pesos, 10, ahora 10 pesos, estoy con Peña Nieto. No menos, como 10. De esos 5 pesos, 1 peso lo guardamos para que cuando haya alguna invitación donde en serio no se pueda pagar, pero tiene una relevancia social, una relevancia política, con ese pesito lo podamos dividir y pagarle a las actrices lo que no se le puede pagar desde la agrupación que nos invita, ¿no? Entonces, ese también es un sueño que cumplimos, o sea, esa es una expectativa que logramos, que a lo mejor no fue como queríamos, así como esto de nosotras invertimos todo y lo logramos todo. No, o sea, porque justo nuestra expectativa era así de queremos ir a lugares no cobrar nada, Y ser pero súper independientes. no queríamos tampoco como ir hacia instancias como otras instancias que nos dieran quizás el apoyo. Pero ya después fue así como de no, creo que la realidad es avasallante y entonces sí necesitamos ese apoyo. Y a lo largo de este tiempo hemos tenido la oportunidad de hacer justo estas alianzas con algunas instancias en donde nos pagan la obra y nos llevan a estos espacios donde el público es el público que nosotras siempre hemos querido, ¿no? Al cual siempre hemos querido llegar y entonces no tenemos que cobrarles por una función. Eso ha sido chido, o sea, pero tampoco es así como que haya sido así súper mágico y súper romántico, ¿no? O sea, me refiero a que nos ha costado un montón y hemos sufrido incluso en ese tránsito, pues de malbaratar nuestro trabajo, hemos aprendido a que no tenemos que malbaratar nuestro trabajo. De autoexplotación también. Sí, y pues creo que esa realidad, algunas expectativas se han cumplido, pero no con el caminito color de rosa como hubiéramos pensado. Quisiéramos, ¿no? Como cuando éramos unas jóvenes estudiantes de teatro, esperábamos. O sea, y también pues la parte creativa, porque creo que esto que decía Diana y que en algún momento como yo lo pensaba solo como actriz de, sí, dedicarme a estudiar mi libreto o dedicarme a producir, así. O sea, toda la parte artística, sí, ¿no? lo hemos logrado, pero no ha sido color de rosa, o sea, ha sido muy difícil porque también tenemos que hacer un montón de dimes y diretes para que suceda, un montón de trabajo, un montón de esfuerzo, que no debería tampoco ser así, digo, porque sí, que también debería de haber como más oportunidades de poder trabajarlo sin tanto estrés sin tanta presión, ¿no? Sí. Que también tuvimos mucha suerte, ahora que lo pienso, la vida nos presionó, pero las dos estábamos en una onda de actuación, las dos, y luego pasó lo de mi gran accidente de salud, que me hizo transformarme hacia la parte de producción, ¿no? Pero también muchas compañías justo pues tienen estas peleas, ¿no? Como de que a lo mejor o muchos quieren una actuación y no le quieren echar a la parte de producción, o muchos no quieren dirigir, ¿no? No quieren echarse la responsabilidad de agarrar un proyecto y dirigirlo, y ya no solamente estéticamente, sino organizacionalmente. Sí. Entonces, pues creo que se ha logrado. Hemos tenido expectativas altas y nuestra realidad en momentos ha sido muy oscura y muy feíta, pero yo creo que vamos avanzando bien hacia esas expectativas. O sea, mi expectativa de joven estudiante de teatro no fue solo ser actriz, no me dedico solo a eso, o sea, ya después en el camino encontré otras cosas y entre ellas pues la docencia, que es algo que me gusta un buen, pero pues hago muchas otras cosas, o al menos dentro de la compañía de Felpudas, y que a veces a lo mejor ahí sí de pronto digo, creo que no o sea, uno tiene que ser todóloga, una tiene que ser todóloga, pero a veces sí quisiera a lo mejor como solo dedicarme a ser actriz. Sí. Pero como que... El sueño.
Ajá, como que no me da, ¿no? O sea, hasta el momento, o sea, no ha habido una sola producción de Felpudas Teatro que sí me dé solo para solo Ajá. ser actriz. Quizás en otro momento. Puede que lo logremos en Ajá, algún punto. puede Que ser. podamos hacer así O sea, muy, ajá. muy acotadas nuestras acciones. Ajá, sí. O sea, y bueno, y también eso no da porque una tiene que pensar en cómo monetizar ciertas cosas y entonces eso implica hacer otras chambas, Que a lo mejor ya no es como tal para la obra, sino ajá, para todo el... para todo lo demás, para todo el Ujú. proyecto como Sí. tal. Ujú. Y entonces eso implica como dar más tiempo de De lo o que sea, esperarías o sea, como actriz nada ajá, más, porque ¿no? pienso en muchas actrices consagradas, súper famosas, que solo se dedican a eso, a ser actrices, Sí, pero su situación, su a ser contexto talentosas. es otro. Ellas solo son Sí. eso. Y dedicaron, o sea, como que, pues algunas sí son privilegiadas, ¿verdad? Vienen de familias, de actores, O sea, para ser y alguien que te demás. dedica solo a eso, sí debe tener cierto privilegio. Porque en México, o sea, realmente está muy complicado solo moverte en el área artística y no moverte ni siquiera de rubro en la parte artística, pues. Sí, es difícil. Y también, bueno, eso ya es otro tema. Y eso Así, para otro o sea, podcast. digo, no nací ni privilegiada ni en una cunadora, ni estéticamente perfecta, como para que la gente quiera que yo sea su actriz estrella, ¿verdad? En cualquier otro espacio. Pero sí, bueno, hay ciertas expectativas que tuvimos que quizás no se lograron, pero hay otras que sí se lograron, pero no en el camino color de rosa. Ujú, ujú. Sí, o sea, y ni parecidas, ni tan parecidas. Ajá. Más bien se fueron transformando, ¿no? Se adaptaron. Ajá, y todavía no llegamos a los grandes teatros, pero tal vez algún día. O Algún no, día. O no, pero tampoco es pero nuestra prioridad. llegaremos a las Ajá. grandes colonias. Así de, bueno, ya dimos función en una plaza de Salina Cruz, Oaxaca, con mucha gente. Así fue. Ya conocieron la historia ustedes en nuestras En el capítulo historias, pasado. antepasado. Ajá, No, pasado. No, no, sé. antepasado. Antepasado. Ajá. Bueno, en un capítulo antes que esto. Entonces, pues ha sido satisfactorio. Creo que, pues sí, ha sido un camino. Ha sido bello. Ay, o sea, yo ahorita voy a empezar a llorar. Ha sido un camino duro, pero ¿qué otras cosas? O sea, sí, ¿no? O sea, Por ejemplo, también, ¿sabes qué pienso? Que pueden haber como expectativas del público. O sea, expectativas. Es que es como cuando, no me acuerdo en qué capítulo dijimos que a veces nos contactaban y decían como de, ay, yo soy una actriz de tal, y queremos trabajar que con quería ustedes. trabajar. Y yo, sí, pero fíjate que la forma de colaborar es tal, y de pronto es como, o sea que no tienen dinero. Entonces, como que también la expectativa que hemos generado tal vez es diferente a nuestra realidad, porque no tanto que estemos ahí como engañando a la gente, ¿no? Pero, o sea, justo en este discurso como de, pues de dignificar y de profesionalizar nuestro trabajo, pues tenemos que hablar de lo que tenemos como es, o sea, literalmente decir, tenemos una producción que si yo lo veo así, sin hacer números, podría yo decir, pues es una producción bien barata que dura 15 minutos y te la llevamos a donde quiera, se presenta en donde quiera porque tiene 2 cosas de utilería y 2 cosas de escenografía, ¿no? Y así podría sonar pues chafa, ¿no? Pero si lo presentamos como, tenemos una producción de 15 a 20 minutos, con un conversatorio incluido, con un análisis previo, con una actriz que tuvo una educación previa a este montaje, porque ella escribió el montaje, porque ella vivió la experiencia, tomó un taller con una maestra de teatro que específicamente tuvo ¿cómo se llama? Como la intención de desarrollar un producto que vamos a presentar en espacios públicos, ¿no? O sea, si yo lo digo como de una manera que como todo lo que se hizo para llegar a ese
montaje de 15 a 20 minutos, que todo lo que se tuvo que adaptar para que solo tuviera 2 cosas de escenografía y 2 cosas de vestuario, ¿no? O de utilería. Sí, como la carnita, o sea, y la importancia y todo lo importante lo del que proceso pasó dentro de... Entonces, pues obviamente lo tenemos que presentar porque es parte de, o sea, no decimos que nosotros somos más que otros, o sea, que otras compañías. Más bien estamos presentando lo que tenemos, o sea, lo que estamos generando. Y entonces es una invitación, lo que decíamos, es una invitación a la profesionalización, tomarse en serio lo que están haciendo, ¿no? Las compañías hacen un montón de chamba que no se menciona y que no se valora como tal, y por eso luego cobran mal. Y nosotros tratamos de estar todo el tiempo como recordándonos que no estamos haciendo cosas malas, ¿no? O sea, que estamos haciendo cosas de calidad. Y entonces la gente a veces, siento que a lo mejor en este discurso, la calidad la ha como la liga a lo mejor mucha escenografía o muchas cosas así en escena. Mucho coso en el Ajá, escenario. o que no sea en la calle, que sea en un teatro cerrado, en un ¿no? superteatro. Ajá. Entonces, esas expectativas también sobre la compañía luego están pesadas, o sea, están fuertes porque pegan. O a ti no sé si sientas así como un poco del golpe cuando, o sea, cuando te dicen eso así de, o sea que entonces no es tan así. No sé, ¿a ti no te pega? Ay, es que a mí sí, como que me pega el encuentro de esta expectativa de lo que el público espera pero que espera por estas ideas preconcebidas tal vez sobre pues no calidad. sé, o sea, sí, o sea, igual como al principio tal vez, pero ahora como yo ya siento qué es lo que quiero o sea, como que estoy muy clara en qué tipo de teatro quiero hacer, en que no voy a cubrir las expectativas de ningún tipo de teatro comercial, ni ningún tipo de teatro como independiente que está como muy en la élite del teatro. O sea, yo desde hace años ya sé que yo no formo parte de ese teatro. Bueno, eso lo hemos platicado harta vez. Ajá, o sea, creo que me ha costado, o sea, porque al principio sí era así como de chin, es que yo, y es que esto. O sea, como que ellos, o sea, pensando en que de pronto yo he visto en muchos montajes de teatro, incluso con gente que hace teatro independiente, pero en estos teatros como medio famosillos y así. Ajá. O sea, como que siento pues, que siempre hay como cierta aprobación del gremio teatral. Uh-huh. Y que yo siento que yo estoy fuera de eso. O sea, porque creo que personalmente lo decidí y grupalmente ahora en colectivo como Felpudas lo decidimos así. Ajá. Entonces por eso a mí ya es así como de... pues esto es lo que hay, ajá, eso es lo que hay, esto es lo que quiero, y creo que mi público no es la gente de teatro, porque pues muchos sí son, ¿no? Así como que gente de teatro que va a ver teatro. Creo que ese no es nuestro público y pues nuestro público está más bien eso, en la calle, en la comunidad que hemos hecho a lo largo de estos 10 años, por eso creo que no me pega ya, o sea, eso ya. Sí, bueno, más bien quizá eso, que pega... o sí me ha pegado, pero sí, como en años anteriores. Justo ahora, sí, como que ya está muy sólido. O sea, como que también ya tengo argumentos que no solamente hemos hablado como en colectivo, sino muy personales, ¿no? Que ya, sí, como que ayudan a sostener este discurso y que la expectativa no se sienta así de... Ajá, porque por ejemplo, y ahorita que dijiste es una expectativa en algún momento de mi trayectoria de vida teatral, pensaba así como, yo quisiera como de esos, estar en esos premios de teatro y que me reconozcan mi trabajo para que o sea, como esta idea de aprobación, porque mientras los otros o otras que conocen con el teatro, que son los súper conocedores de teatro, te aprueben, pues entonces tú ya te sientes bien con tu trabajo. Con el trabajo. Pero como que ahorita esa realidad pues no ha sido así, o sea, al menos en Felpudas, no, o sea, pero, o sea, esas personas no han reconocido nuestro trabajo, pero hay otras personas que a nosotras nos importan, que son nuestro nicho, que sí lo han reconocido en el sentido de abrazar como todos estos momentos que hemos pasado como compañía, y entonces pues hablando de expectativa realidad, pues mi expectativa era esa, pero mi realidad ahora es otra.
pero que es Sí. una realidad que a lo mejor no es como caótica. Ajá, no. O sea, se vuelve difícil porque al final nos vivimos en un mundo en donde el dinero es necesario. Pero, ajá, y pues sí, estrés a veces, ¿no? Como que, o sea, como sostener lo que tú piensas y duele. Ujú. O sea, pero también es satisfactorio el que Sí, como tengas, ser congruente. el que puedas sostener hacia- eso que tú estás creyendo, en lo que Ujú. tú estás creyendo. Me parece que somos bastante congruentes con nuestras expectativas y nuestra realidad también lo es. No está tan así de meme. O sea, sí, un poco. ¿Sí? Porque no Ay, estoy en mi mansión. así, porque no estoy tomándome mi cafecito Y en porque este no me momento estoy dedicando. tranquilamente y diciendo, ay, esta semana. Esta semana tengo 2 llamados. Ajá, Qué sí. pesado día. Digo, qué pesada semana. Pero bueno, antes de mi llamado voy a ir al yoga. Ajá. Voy a hacer un desayunito en la Condesa. Ay, qué ganas. No, sí, Señora bueno, de Polanco. en ese sentido sí está muy de meme. Ajá, Porque en ese estamos sentido, en el- así. Porque vamos en el metro con la escenografía. Así, expectativa, así sí, creando un chingo y haciendo un chingo, pero la realidad es teniendo un chingo de trabajos, que eso Bueno. incluye trabajos que no tienen nada que ver con el teatro, para seguir sosteniendo en lo que te pagan, la función que te deben que te desde deben hace- desde hace 3 meses atrás. Bueno, ahora ya 4. nos tocó de 1 año de Ajá. atraso. Ahora No, ya, no, este no. fue el mayor atraso de la vida, pero bueno, eso va a ser de otro podcast, así Ese para otro. así de echarle la culpa a este sistema capitalista y a Así todo un mundo en donde todo es dinero, dinero, dinero. Ahora a ustedes les toca contarnos Sí, cuáles son las expectativas que tenían cuando empezaron a hacer teatro y luego cuando ya empezaron a vivir de ello o a, pues así como adentrarse un poco más. ¿Cuál es la realidad con la que se topan? Cuenten sus expectativas y ahora sus realidades. Y pues Eso es todo Eso es todo. para este capítulo. Nosotras somos Felpudas Teatro. Muchas y gracias. pues muchísimas gracias y recuerden que antes que artistas, Mujeres aliadas. bye. Bye.